días, qué chido que podamos encontrarnos una mañana más y seguimos compartiendo del Evangelio de Marcos. Entonces hoy vamos a leer Marcos 12 del 1 al 12 y nada más como un poquito antes o un poquito de contexto antes de entrar a esta parábola. Hay un par de asuntos o un par de situaciones que pasaron justo antes de que Jesús contara esta parábola. Entonces esto viene precedido por dos eventos importantes. El primero es la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Ya escuchamos esta historia y ya escuchamos cómo Jesús entra triunfal a Jerusalén. Y la segunda parte es un encuentro que tuvo Jesús con los fariseos y los maestros de la ley, en donde ellos retan la autoridad de Jesús. Entonces vamos a ver cómo constantemente, o hemos escuchado constantemente, cómo los fariseos y los maestros de la ley retan la autoridad de Jesús constantemente, y vez tras vez tratan de hacerlo caer con sus preguntas con trampa, y también planean cómo asesinar a Jesús. Pero a pesar de todo esto y a pesar de que Jesús conocía sus corazones, Jesús está tan lleno de amor por nosotros que en este capítulo, y está tan lleno de amor también por los fariseos y los maestros de la ley, a pesar de todas estas cosas, que en este capítulo Jesús trata de advertirles lo que puede pasar si ellos no cambian su corazón. Y esto es algo que nos cuesta entender, porque a pesar de que Jesús conoce todas estas cosas y sabía cómo eran los fariseos y los maestros de la ley, Jesús los amaba. Siempre vemos a los fariseos y a los maestros de la ley como los malos de la película, y nos cuesta ver o pensar que Jesús podía amar a personas así. Pero Jesús los amaba tanto que Él no quería que se quedaran en esta situación y que enfrentaran las consecuencias de no cambiar su corazón y de no hacer su corazón suave y reconocer la autoridad de Jesús en sus vidas. Y es aquí donde entra esta historia, esta parábola que Jesús cuenta, es buscando completamente Jesús llegar al corazón de ellos y que ellos puedan ablandar su corazón y reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. Así que vamos a entrar de lleno con esta parábola, pero primero voy a introducirles a los personajes para que ustedes puedan entender bien de qué quería hablarnos Jesús con esta historia. El primer personaje es el dueño de la viña, que claramente es una representación de Dios, el dueño de la viña. Luego tenemos a los agricultores, que vienen siendo los líderes religiosos del pueblo de Israel. Luego tenemos a los sirvientes del dueño de la viña, que vienen siendo los profetas que vivieron hace muchos años. Y el último personaje es el hijo del dueño de la viña, que claramente está hablando de Jesús. Entonces, mientras leemos esta historia, mientras leemos este pasaje, recuerden que Jesús le está contando esta historia a los fariseos, y la historia es sobre ellos y sobre el corazón de los fariseos. Entonces Marcos 12 del 1 al 12 dice: Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a estos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaban esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon.
Entonces vemos aquí cómo el dueño de la viña prepara la viña, prepara el terreno, lo acomoda, lo cerca, a construir una torre para vigilarlo, y luego de que todo el terreno está preparado, él decide, se va para otro país y decide darle este terreno a otros agricultores para que lo trabajen. Pasa el tiempo y los agricultores no pagan su parte. Esto es, para ponerlo en contexto, digamos que usted está alquilando una casa y entonces ustedes deciden, no, este mes no vamos a pagar la renta, y entonces se cumple el tiempo de pagar la renta y el dueño de la casa envía a alguien que trabaja para él y le dice, hey, se les pasó el tiempo de pagar la renta, pero si ustedes nos dan el dinero ahora, lo depositan en este momento, nos firman un cheque, listo, queda todo solucionado. Y entonces, así, sin nada, ellos agarran a esta persona y lo golpean y lo mandan de vuelta sin plata, sin dinero, sin nada. Es exactamente lo mismo. Y entonces podemos entender que claramente Dios está hablando en relación al pueblo de Israel, como la viña es el pueblo de Israel, los agricultores malvados son los líderes religiosos, y claramente estos sirvientes son los profetas que Dios envió para advertirles y para guiar al pueblo de Israel. Y entonces, en vez de hacerle caso, lo que hacen es golpearlo y mandarlo de vuelta. Jesús continúa contando la historia y les cuenta que enviaron a otro sirviente, y a este sirviente lo agarran y lo que hacen es humillarlo, avergonzarlo, y tras de todos estos descarados lo golpean en la cabeza, me imagino que fue una herida fuerte, y se lo llevan y lo mandan de vuelta sin dinero. Al tercer siervo que envían lo matan, así a sangre fría, lo matan, solo llegan y lo matan. Entonces recuerden que esta es una ilustración de Dios tratando de ayudar a su pueblo, y entonces Dios constantemente, con todo ese amor que Él tiene, envía profetas y mensajeros, pero el pueblo continúa maltratándolos. Y esto continuó pasando, y entonces Jesús dice que algunos de los que el dueño de la viña siguió enviando a más sirvientes, a unos los golpearon, a otros los humillaron y a otros los mataron. Y entonces la gente estaba súper metida en la historia porque es algo que tiene mucho contexto para ellos, y llega un punto donde el dueño le queda solo un sirviente más, y ese sirviente es el hijo del dueño de la viña. Y Jesús nos dice que el dueño de la viña amaba profundamente a este hijo, que lo amaba con todo su corazón, y por ende también entendemos que este era el único hijo del dueño de la viña. Entonces el dueño del viñedo piensa, de fijo, si envío a mi hijo, ellos lo van a respetar. Y de hecho esta palabra respetar, en el idioma original de la Biblia, la palabra respeto incluye más que solo respetar o honrar a alguien, sino que invoca o implica que va a causar en estas personas malvadas una convicción en su corazón, y que ellos se van a arrepentir y van a decir, claro, hemos hecho mal, perdónenos, y aquí está el dinero de la renta y vámonos, y ya todo queda perdonado. Y entonces el dueño está seguro de que enviar a su hijo, ellos lo van a honrar, y que no lo van a tratar como a los demás sirvientes, y entonces envía a su único hijo. Pero entonces apenas los agricultores lo ven, ¿qué es lo que hacen? Dicen, este es el hijo del dueño de la viña. Si nosotros lo matamos, claramente nos vamos a quedar con todo, porque ya no tiene ningún heredero más, ya no tiene a nadie más a quien mandar. Y eso es exactamente lo que ellos hacen. Agarran al hijo del dueño de la viña, lo matan, y no solo lo matan, sino que tiran su cuerpo afuera del viñedo como cualquier persona y lo dejan ahí tirado. Y entonces, claramente, esta es una imagen de la situación de Israel y de los líderes religiosos, y lo que podía pasar si seguían rechazando a Jesús. Pero también es una imagen sobre lo que nos podría pasar a nosotros si nosotros rechazamos la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y entonces luego la historia continúa, y dice que hay otras, cuando Lucas cuenta esta historia, dice que Jesús pregunta, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño de la viña? Y las personas responden, los tiene que matar y le tiene que dar la viña a otras personas para que la trabajen. Entonces, en ese mismo momento, Lucas también nos cuenta que las personas se dieron cuenta de qué se trataba la historia, y entonces ellos responden, qué terrible que suceda algo así. Ellos entendieron que esta historia claramente se trataba sobre ellos, y comprendieron las consecuencias de rechazar a Jesús,
Y por eso es que reconocían que hacer algo así era terrible y era algo demasiado doloroso. Si algo así de que les quitaran la viña y se la dieran a otros agricultores, eso iba a ser demasiado doloroso, y por eso es que ellos dijeron: qué terrible. Y Jesús les responde citando la escritura. Luego les dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Como vimos, constantemente los maestros de la ley, los fariseos, retaban a Jesús constantemente y le retaban su autoridad. Y a pesar de todas estas cosas, Jesús amaba tanto a estas personas que le presenta esta historia para que entendieran qué iba a pasar en sus vidas si no cambiaban su forma, si no cambiaban su corazón y si no reconocían a Jesús como el Dios, el Hijo de Dios y la máxima autoridad en sus vidas. Y entonces Jesús aquí los reta y les cita el Salmo 118, versículo 22. Y los maestros de la ley y los fariseos se conocían las escrituras de memoria. Ellos las escrituras de pe a pa se las sabían todas, porque así era como trabajaban en la sociedad de Israel en ese tiempo. Y entonces los fariseos sabían que el Salmo 118 era un salmo mesiánico, es decir, que hablaba de la promesa del Mesías, y que hablaba este salmo en particular, hablaba del Mesías que iba a venir. Entonces ellos sabían de que este era el Mesías, y Jesús aquí les da una oportunidad más para que ellos respondan a su mensaje. Pero ya sabemos cómo termina esta historia. Estas mismas personas crucifican a Jesús, rechazan su mensaje y lo meten en una tumba. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús es crucificado, muere, está en una tumba, pero al tercer día se levanta, y justo después de levantarse habla con sus discípulos y los envía hasta los confines de la tierra a predicar del Evangelio y de las buenas nuevas del Evangelio. Y unos meses después de que todo esto pasa con Jesús y es crucificado, Pedro y Juan se paran delante de estos mismos fariseos y les predican y les dan un mensaje que les va a sonar muy parecido a lo que Jesús le dijo a los fariseos. Está en Hechos 4, 11 y 12. Y dice: pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces Pedro lo que está diciendo es: sin Jesús es imposible tener una relación con el Padre. Es el centro de nuestra relación con el Padre, y sin Jesús no hay relación con el Padre, no hay restauración para nuestras vidas y no hay perdón para nuestros pecados. Pedro le está dando este mensaje lleno de verdad. Pero recordemos que antes de que Pedro les diera este mensaje, Jesús les había dado este mismo mensaje lleno de amor. Pero ellos responden rechazándolo y buscando la forma de callarlo. Porque entonces dice que al final, dice que los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos claramente, y que ellos buscaron la forma de cómo arrestarlo, pero les dio miedo cómo la gente iba a reaccionar. Y para mí toda esta historia es difícil de digerir, porque estas son personas que conocían las escrituras, que vieron a Jesús, que hablaron con Jesús, fueron testigos de sus milagros y vieron cómo las profecías una a una se iban cumpliendo en Jesús, y aún así no respondieron al mensaje de Jesús. Aún así sus corazones estuvieron duros. Y yo creo que hoy está pasando lo mismo en muchas iglesias, y muchas personas van a las iglesias, han escuchado las buenas noticias del Evangelio y aún así se apartan como los fariseos. Día a día las personas rechazan el Evangelio, y eso rompe mi corazón. Y por eso es que quiero hacerles una pregunta muy importante hoy. Muchos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿de verdad confiamos en Jesús como nuestro Salvador? ¿Quién está realmente a cargo de sus vidas? ¿Confía usted solamente en Jesús para su salvación, o está intentando agregarle buenas acciones y religión por si acaso su fe no es lo suficientemente grande? ¿Acaso Jesús no es el único centro en su vida? Porque para muchos Jesús es una autoridad en su vida, lo reconocen y buscan seguirlo, pero Jesús no es la máxima autoridad en sus vidas. Así que hoy les quiero decir, no importa dónde se encuentre usted en este momento, ya sea que siga a Jesús desde hace muchos años, o acaba de encontrarse con Jesús, o del todo no lo sigue, usted puede confiar en Jesús. Usted puede poner su vida en las manos de Jesús.
Él no quiere ser ese Dios distante que solo da órdenes, y Él quiere realmente estar cerca suyo, que usted sienta su amor y guiarlo a una vida mejor. Y no solo eso, Dios tiene grandes planes para su vida. Dios tiene un propósito para usted y una misión para usted. Y usted puede confiar que al poner a Jesús como la máxima autoridad en su vida, lo va a llevar a experimentar gozo y bendiciones como nada en el mundo se lo pueden dar. Pongamos nada más en contexto a esta parte. El creador del universo quiere tener una relación con usted. El creador de todo quiere estar cerca suyo y quiere que usted lo conozca y que usted pueda tener una relación personal con él. Yo no sé ustedes, pero para mí esta es la mejor oferta que puede existir en la historia de la humanidad. Porque si usted acepta el liderazgo de Jesús en su vida, usted va a tener la oportunidad de experimentar paz y amor que sobrepasan todo entendimiento. Nadie más le puede ofrecer esto. Y no solo eso, sino que también le ofrece la oportunidad de encontrarnos con nuestro Padre en la vida eterna y volver al lugar del cual nunca debimos haber salido, que es al frente del trono de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por eso es que tenemos que hacernos esta pregunta y responderla desde lo más profundo de nuestro corazón. Y la pregunta es esta: ¿quién está realmente guiando nuestras vidas? Porque si hay un empate entre Jesús y la forma en la que nosotros queremos dirigir nuestra vida, si hay un empate entre Jesús y la religión, o si hay un empate entre Jesús y el mundo, vamos a tener que llegar a tomar una decisión. Ya sea seguir a Jesús como nuestra máxima autoridad, o ignorar a Jesús y endurecer nuestro corazón, justo como lo hicieron los fariseos. Si usted acepta el liderazgo de Jesús en su vida, usted va a tener la oportunidad de experimentar paz y amor como nadie se lo puede ofrecer. Y va a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo eso, sino que Él también nos ofrece la oportunidad de reencontrarnos con el Padre en la vida eterna y volver al lugar del cual usted y yo nunca debimos haber salido. Pero por eso tenemos que hacernos esta pregunta. Por eso tenemos que preguntarnos esto con toda la sinceridad y responderlo con todo nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿quién está realmente guiando mi vida? Porque si hay un empate entre Jesús y el mundo, si hay un empate entre Jesús y la forma en la que yo quiero dirigir mi vida, si hay un empate entre Jesús y la religión, vamos a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es: ¿voy a seguir a Jesús como los discípulos? ¿O voy a rechazar a Jesús y endurecer mi corazón como lo hicieron los fariseos? Y yo no sé ustedes, pero para mí, seguir a Jesús y su promesa de la vida eterna vale totalmente la pena. Vale la pena dejar al mundo atrás y hacer que Jesús sea la máxima autoridad en mi vida. Y espero que ustedes puedan comparar y medir y pesar qué es mejor: si seguir las cuestiones del mundo y lo que el mundo nos ofrece, o seguir a Jesús y esperar una nueva opción de vida. Una opción de vida aquí en la tierra que nos promete paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos promete un plan de vida y una opción de vida en la eternidad junto con el Padre. Yo quiero seguir a Jesús y quiero hacerlo siempre la autoridad en mi vida. Oramos. Señor, te pido que podamos siempre escuchar tu voz, Jesús, que podamos tener un corazón blando a tu voz, a tu amor, a tu mensaje, que podamos reconocerte como la máxima autoridad en nuestras vidas, que no haya nada que se interponga entre usted y yo, que no haya nada que se interponga en que yo pueda tener esta relación, y que cada día yo tome la decisión de seguirlo con todas mis fuerzas y de hacer de usted la máxima autoridad en mi vida. Y si hay alguien que ahorita no lo reconoce a usted como la máxima autoridad, Señor, que pueda ponerlo a usted en el lugar que usted se merece, y que Él pueda sentir su amor y su paz al tomar esta decisión. En su nombre oramos, Jesús. Amén.
Espero que pasen un buen día y que pasen un buen resto de la semana. Los amo mucho y espero que nos podamos ver pronto. Chao.